Estamos conversando con Guillermo Patelo y estamos iniciando esta conversación. Es economista, es profesor de la Universidad de Santiago. No quiere que diga cosas y yo las voy a decir. Pues subdirector de presupuesto, fue director del Instituto Nacional de Estadísticas, estudió en Glasgow y lo de ex subdirector de presupuesto es importante porque resulta que vamos a hablar justamente de presupuesto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Oye, Guillermo, mira, me gustaría que en primer lugar veamos, porque el presupuesto se habla sobre una realidad. Así es. Por lo tanto, hacer una especie de radiografía de la situación económica del país en estos momentos, sobre qué situación, sobre qué realidad, sobre qué situación económica aterriza este presupuesto. Aterriza sobre una economía que está en un proceso de ajuste muy significativo, en que durante 2021 el impulso que la economía recibió fue tan grande, tan mayúsculo el impacto fiscal, que genera lo que hoy día estamos viendo. Es decir, primero, una distorsión fenomenal sobre la demanda agregada y los precios. Y por lo tanto, una necesidad imperiosa de convergencia. Desde ese crecimiento del 11,7 del año 2021 a una tasa que este año, en mi proyección, va a estar entre 1,5 y 2, pero cayendo, sigue cayendo. El sistema está convergiendo hoy día, pero está convergiendo con desequilibrios grandes todavía. Entonces, la primera cuestión que creo que vale la pena destacar es que sí, la gente se alegró mucho en 2021 porque recibió un chorro de recursos. Bueno, hoy día eso está desapareciendo vía la inflación, ¿verdad? Nunca es posible dar lo que no se crea. Nunca. Y solo el trabajo crea cosas, nada más, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso de convergencia en que la tasa de variación de la actividad económica va a seguir reduciéndose en forma bien significativa, los salarios reales van a seguir cayendo, vienen cayendo desde octubre, siguen cayendo. ¿Y qué rol juega en esto la política fiscal hacia adelante? Uno bien importante, porque puede hacer más fácil o más difícil el ajuste. Si la política fiscal y si el gasto del fisco en el presupuesto que se va a presentar mañana al Congreso contribuye a continuar la expansión de la demanda, va a ser más difícil el ajuste que de todas maneras tiene que ocurrir y por lo tanto las tasas de interés van a ser más altas. O puesto de otra manera, mientras menos crezca el gasto del fisco, mejor, ¿no? Nosotros estamos con un desequilibrio fiscal importante desde 2013, el segundo semestre de 2013, se inicia el déficit fiscal efectivo que no ha parado nunca más. Y hemos llegado a las cifras que se conocen para el año pasado. Este año, por una coyuntura especial, vamos a tener virtual equilibrio, pero el próximo año vamos a tener déficit de nuevo y está programado, según las proyecciones de la Dirección de Presupuesto, que hay déficit para los próximos 4 años, además del año del presupuesto. Por lo tanto, una contribución grande de la política fiscal sería el apoyar el esfuerzo de ajuste. Este año lo está apoyando en la medida que está deshaciendo el enorme impulso de 2021. Pero esa no es una tarea terminada este año, es una tarea que continúa. Y por lo que sabemos por la prensa, el presupuesto crecería entre 4,5, o entre 4 y 5 en realidad. Ojalá hubiera crecido menos. Una de las cosas que jamás ha ocurrido en Chile es que el presupuesto fiscal no crezca en un año. Siempre crece, siempre. Y siempre hay razones para que crezca. Pero más gasto del fisco significa, al final, que el fisco saca más recursos al resto de la sociedad. Y por lo tanto no es neutro desde ningún punto de vista. Yo creo que entre retiros desde las AFP hasta aumento del gasto público, llegó directamente al bolsillo de los chilenos sin ninguna pérdida entre medio, casi un presupuesto nacional entero. Sí. Yo creo que esto no se va a repetir nunca más, quizás cuándo. Pero una cosa así es en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, hay que elegir cualquiera. O sea, Chile es inédito en esto. Una liquidez enorme. Entonces,
se está hablando del ajuste, que es una palabra que nos habíamos olvidado. Los economistas cuando hablan de ajuste, uno dice, oh. Yo hablo de otra palabra que se ha olvidado, que es el sinónimo, apretarse el cinturón. Sí. No sé. Bueno, esto es lo que viene, pero resulta que la tasa de interés está alta en este momento y por lo tanto es caro endeudarse. Ese es el apretón que pega el Banco Central con la política monetaria. Sí. Pero si no va acompañada de la política fiscal, la mesa empieza a tambalear, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, con un presupuesto en que el aumento es de 4 a 5%, se está acompañando la política monetaria, el alza de tasa de interés del Banco Central, que anunció además nuevas alzas. Sí. Por lo tanto, vienen más alzas. Sí. ¿Se acompaña? ¿Eso es así o no? ¿O tambalea la mesa? Yo creo que tambalea la mesa. Creo que uno puede esgrimir 50.000 razones para hacer crecer el gasto público, porque siempre van a haber cosas que se requiere financiar. Pero hoy día lo que la economía requiere en forma clave es apoyar el ajuste que el Banco Central lleva sobre sus hombros en este momento para que en el plazo más breve posible, que no va a ser tan breve por lo demás, nosotros consigamos otra vez estabilidad macro. Y eso impacta la velocidad con que lleguemos a la inflación de 3 y a cuentas, ojalá fiscales ordenadas, etcétera. Eso impacta sobre muchas cosas. Una de ellas es el costo del crédito y otras son las expectativas que la gente se forma respecto a las evoluciones esperadas. Y esas expectativas hoy día son particularmente negativas en consumidores y en empresarios, medida por los índices estándares que nosotros tenemos. Y eso es tremendamente relevante, porque esas expectativas definen la senda que la economía va a recorrer. Te lo voy a poner de otra manera. Más de una vez se ha dicho que la política fiscal contracíclica puede apoyar la evolución de la actividad económica. Eso no es necesariamente cierto. En mi opinión, y hay bastante evidencia, hay bastante trabajo teórico y empírico en economía sobre eso, en mi opinión, la mayor contribución de la política fiscal al crecimiento del país y a la estabilidad a largo plazo es la estabilidad del gasto fiscal. El sujetarse a reglas que de verdad se respeten, ¿verdad? Y que por lo tanto el gasto, en vez de buscar resolver temas de corto plazo, por ejemplo, caídas de actividad, tratar de impulsar, en vez de hacer eso, sea estable y deja la política monetaria para el ciclo. Ahora, la pandemia evidentemente que exigió un esfuerzo especial, pero fue un esfuerzo demasiado grande. Y populista, dicen algunos. Puede ser. O sea. La regla fiscal no se cumple hace un montón de años, todos lo sabemos. Sí. Pero además, si uno revisa, por ejemplo, en los últimos 20 años, el promedio del aumento del gasto público año a año fue de 5,5%, si sacamos los años que distorsionan, el 2019, el 2020, al 2022, el 2016 al 2019 fue de 4%, pero el promedio de los últimos 20 años, eso es extraordinario en cualquier país, ¿no? Claro, porque es más que la tasa de crecimiento del país. Entonces, necesariamente el fisco se está haciendo cada vez más grande. Oye, dicen los economistas que el peor cóctel, el más amargo, el más ácido, es cuando hay bajo crecimiento e inflación, que ese es el cóctel malo. Lo que tenemos ahora. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace? Porque resulta que hay que retirar dinero en circulación. Yo entiendo que el famoso M1 ha caído un 33 y tanto por ciento, el real, 33 y tanto por ciento. Durante este año. Exactamente, justamente porque están tratando de equilibrar las cosas, pero con bajo crecimiento. Entonces, y la inflación no está cediendo. ¿Va a ceder o no va a ceder? Esto es muy importante porque la gente está realmente, algunos desesperados, porque como los sueldos se le están yendo como agua entre los dedos. ¿Va a caer la inflación? Sí. Y la inflación va a caer porque nosotros tenemos un Banco Central de lujo, realmente. El Banco Central de Chile es una de las instituciones serias que tiene este país, digamos, y demostró con hechos que es capaz de cumplir la meta. Por harto tiempo lo demostró y la va a cumplir, pero el costo no es bajo. Y por eso el apoyo a la política fiscal es tan importante, porque reduce el costo del ajuste. Es inevitable en este momento en Chile
que nosotros tengamos el cóctel al que tú hacías referencia. Es inevitable porque diste un impulso en 2021 tan fenomenal que, a ver, Chile tiene como producto tendencial, o sea, capacidad de crecimiento en el plazo mediano y largo, digamos 2. 1,9 dice nuestro. Claro, pero sí, redondeemos en 2. Va a ser optimista. Crecimos 11,7. La posibilidad de mantener eso es 0. Cuando tú creces 11,7 con capacidad de 2, lo que va a tener una inflación fenomenal. Bueno, aquí la tienes. Entonces, él tiene que ajustarse, pero según cómo se haga la combinación de políticas macro, si el ajuste es más rápido, menos rápido, más doloroso, menos doloroso. El ajuste va a ser doloroso porque la verdad es que la política fiscal que ha contribuido tiene más espacio de contribución del que está ejecutando en este momento. Y no se ha realizado. Estamos hablando de política fiscal, política económica, política, al final del día. Sí. Con cierto. Con un crecimiento, yo diría, potencial del 2%. La política aquí fracasa, porque las expectativas son muchísimo mayores que el crecimiento anual del 2%, porque el 2% sí es que se hace todo bien. Pues. Además, entonces yo creo que aquí también hay un desbarajuste de la economía y entre la economía y la política. Sí. Yo comparto eso y es un desbarajuste muy difícil de cerrar, porque de verdad para cerrarlo no te sirve para nada que el gasto fiscal crezca 3, 4 o 5% el próximo año. Lo único que te sirve es el aumento de productividad. Y ahí sí que golpeamos con una muralla en este país. Si uno mira la evolución de la productividad en Chile, es para ponerse a llorar. O sea, la productividad ha tenido variación negativa en los últimos 10 años aproximadamente. Y la producción, si miras por otro lado, la producción por hora de trabajo en Chile es la mitad de la OECD y, por ejemplo, 1/3 de Noruega. O de Alemania. O de Alemania, o de Dinamarca. Sí. Esa es la realidad nuestra. Entonces, a propósito, sobre esa realidad queremos bajar las horas que trabajamos. Bueno, sin comentarios. Pero esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo tú cambias este cóctel tan complicado que no es solo para este año ni para el próximo? Esto va a seguir, porque las expectativas que tú mencionas son altas y no van a caer. Y la economía en 2023 sí va a caer, está cayendo en este momento, va a caer en 2023 y en el 24 o 25, en el mejor de los casos, crecerá 2 y algo, digamos, si es que. Ay, pero esto, cuando uno dice la economía crece un 2, pero hay un crecimiento también de la población. Por lo tanto, el per cápita casi no crece. Exactamente. El crecimiento en realidad en la práctica va a ser 0. Sí, del per cápita sí. Sí. Y ese es el tema que afecta a los individuos directamente, digamos, cuánto crece el per cápita. Y el per cápita solo puede crecer si la productividad aumenta. No hay ni una posibilidad, pero ni una, de que nosotros seamos más ricos. Para que aumente la productividad hay que trabajar de otra manera, obviamente, hay que tener más ahorro, inversión y mayor crecimiento de la economía, en fin, una serie de factores. ¿No se están dando ninguno de esos? No. Oye, Mario Marcelo, que este es un gobierno, estamos hablando de política económica, un gobierno donde el presidente tiene cierta distancia con la economía, también lo tuvo Bachelet. Digo esto porque esa distancia, por ejemplo, no la tenía Ricardo Lagos. Por ejemplo. Sí la tenía Elwin, pero tenía otro equipo económico. Porque la tenía Elwin, Lagos no la tenía, Piñera tampoco, Bachelet sí la tenía, Gabriel Boric la tiene. No, los temas económicos son muy lejanos. Y por lo tanto esto está en manos del ministro de Hacienda, que es una especie de emperador económico del gobierno, con todas sus limitaciones, que es una metáfora. ¿Lo ha hecho bien? Yo creo que sí. ¿Se cumplió las expectativas con respecto de él? Yo creo que el ministro de Hacienda en este minuto está en una posición muy difícil, en que trata de balancear muchos platillos al mismo tiempo, como los chinos estos que equilibran cosas. Yo creo que en lo principal
ha logrado acotar la magnitud de las salidas de ruta, digamos. Pero todavía queda mucho. Ya, pero a ver, el 5% del gasto público es consistente, eso es obra del ministro. La reforma tributaria tiene que impactar porque son más ingresos para el fisco en teoría. Esa reforma tributaria permite pensar que el ministro lo está haciendo bien. Hagamos una pausa, porque son preguntas complejas. Ya. Volvemos a hacer un instante. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Conversamos con Guillermo Patillo y la pregunta quedó planteada. Esto del aumento del 4 a 5% del gasto público, la reforma tributaria, esto también hay que discutirlo porque ya se sabe qué reforma es y por lo tanto entendemos qué es lo que se pretende por parte del gobierno. ¿Hace tener confianza en Mario Marcel? No, la misma confianza que el día 1, menos confianza. ¿Cómo está la cosa? Y decíamos que esto porque él es el que maneja en realidad la política económica del país. A ver, yo aprecio mucho al ministro y creo que tiene una tarea muy complicada, presiones muy grandes. Yo creo que hay cosas en las cuales la evolución que hemos tenido en los últimos años nos lleva casi inevitablemente. La reforma tributaria es una de esas. Yo no habría querido una reforma tributaria de nuevo, porque vamos cada 4 años una reforma tributaria. Claro, se perdió la estabilidad en eso. Claro, sí. No la habría querido, pero son tan grandes las promesas, no solo de este gobierno, las promesas que se han venido haciendo a lo largo de ya hartos años. Son tan grandes las expectativas, es tan grande la ineficiencia del sector público, que no quedó más que una reforma tributaria. Ahora, esa puede ser mejor o peor, eso sí, ¿verdad? Y por ejemplo, una cosa que la reforma tributaria no tiene, y que podría tener, pero estoy seguro que no va a tener, es ampliar la base del impuesto a la renta. Eso lo recomendó la OCDE. Así es. Pero eso políticamente es inviable. Totalmente, por lo tanto no va a estar. El impuesto a los altos patrimonios es inútil. No sirve absolutamente para nada en la evidencia internacional, no recauda nada, es súper difícil de medir, etcétera, etcétera, digamos. Más progresividad. No es necesario en Chile más progresividad. Es necesario más eficiencia en el gasto, que es distinto. La reforma tributaria establece que el máximo de impuestos a pagar es el 50%, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero 50% significa que alguien trabaja 6 meses del año para el fisco. 6 meses. Claro. Pero no es solamente eso, porque el fisco, dentro de este 50% no se contempla el IVA, claro, no se contempla contribuciones, no se contempla el nuevo impuesto que se pretende sobre inversiones financieras. Claro. Se podría llegar al 60%. Sí, lo que es una barbaridad. Perdón, ¿alguien va a emprender? No. Porque cuando se inicia un negocio, es decir, hay que hacer un esfuerzo gigantesco, echar a andar la máquina, esto es vencer la inercia, ¿no? Sí.
con este nivel de impuestos, ¿Chile es competitivo? No. Y si a uno... Perdón, ¿y Marcel lo sabe o no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Y por qué lo hace? Porque esto es fundamental para que el país crezca y por lo tanto el crecimiento en tendencial sea mayor, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que las limitaciones políticas se tornan mandatorias a las autoridades. ¿La política está sobre la economía y sobre los conocimientos económicos? Un senador decía en uno de estos días que los técnicos podían opinar mucho, pero no decidir. Senador Buenchumilla. Entonces, yo le pongo nombre, Francisco Buenchumilla, sí, él lo dijo. Claro, entonces en Chile nosotros pensamos de esa manera hace mucho tiempo, y vimos en el año 2021 cómo los técnicos y transversalmente los técnicos fueron descartados completamente, era irrelevante, o sea, el poder político pasó por arriba de toda la racionalidad que uno habría esperado en la toma de decisiones. Guillermo, el Estado tiene muchos programas, muchos, Sí. y se han evaluado estos programas. Sí. Y resulta que una enorme cantidad de estos programas son absolutamente ineficientes Así y no es. pasa nada. Sí. Hay unas cifras que indican que el 4,5% del PIB, esta es una cifra enorme, es la reforma tributaria, de hecho, van a programas ineficientes. Sí. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué las personas a cargo del presupuesto no dicen acá no, a esto no? Porque significa despedir gente de esos programas presupuestarios, de esos programas ineficientes. Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Estamos hablando ahora de la eficiencia del gasto. Sí, claro. En mi opinión, porque detrás de cada uno de esos programas hay dos cuestiones claves. Uno, una burocracia que O sea, gente que trabaja y que Claro. vive de eso. que vive de eso y que hace lobby, y poder político que impide el cambio. De los parlamentarios. Sí. Es como una vaca lechera. Están ordeñando la vaca. ¿Eso es? Es una vaca que cada día está más flaca, pero sí algo como eso. En el sentido de que esas burocracias, o esa gente, pongámoslo de otra manera, la gente que está ahí, ¿ya?, tiene un costo de oportunidad muy bajo. O pongámoslo de otra manera, más directa y clara. Sus alternativas de empleo no son buenas. Y lo que están ganando ahí es lejos más que lo que obtendrían en otra parte. O sea que si se van al mundo privado, a lo mejor no obtienen trabajo, un trabajo muy inferior en cuanto a rendimiento económico. Eso es exactamente. Entonces, esas burocracias van a pelear siempre muy fuerte por mantener el programa independiente de su inutilidad. Leo algunas cifras, algunos énfasis de la ley de presupuestos que se viene. Un énfasis en seguridad pública. Pero eso no mueve la economía, ¿no? No. Ya. Pero es necesario, no estoy diciendo que no sea necesario, es fundamental. Hay un énfasis en inversión pública y resulta que yo leo que el gasto base en inversión pública aumentaron un 10% y que hay un programa de infraestructura para el desarrollo de 1.840 millones de dólares. Con esto la inversión pública total acumulará un crecimiento de 30% respecto de 2011, en 2023 respecto al 2021, perdón, 30%. Pero uno dice 1.840 millones de dólares. Eso es lo que cuesta una línea de metro. Ese es el gran... A ver, Claro. estamos distorsionados nosotros en cuanto a las cifras, que hablamos de miles de millones de dólares y de repente nos encontramos con que la realidad chilena es muchísimo más modesta cuando yo leo estas cifras. Yo creo que estamos distorsionados en el sentido de que se presume que cifras como esa y el esfuerzo público de inversión va necesariamente a mover el carro de la economía y de la inversión en la economía chilena. Eso no es así. La inversión pública en el total de la inversión chilena es una fracción muy pequeña y la inversión privada depende en forma clave de incentivos, entre otros estabilidad de reglas, y ahí tenemos un tema, estabilidad en el derecho, tenemos un tema, porque estabilidad tributaria, de reglas medioambientales en que tenemos unos vacíos monumentales, en expectativas al final, en expectativa de que si uno invierte y hace el esfuerzo que tú mencionabas antes, que en Chile además se valora muy poco, porque se asume que el tipo que invierte tiene mucha plata y no le costó nada tener éxito. La verdad es que por cada uno que tiene éxito hay muchos que caen antes. Pero
mover la inversión privada, que es la clave real de la inversión chilena y en cualquier parte, requiere que el Estado haga su trabajo no invirtiendo más o un poco más, haga su trabajo en otro sentido: estabilidad, derecho, validez del derecho, seguridad, reglas claras, estables, no el uso del poder político para modificar cuando yo quiera o a voluntad cosas que están dispuestas en reglamentos de diversa índole, expectativas que no están en este momento favorables. Por lo tanto, el gasto público de Chile del 23 y del 24 y del 25 no va a hacer que esta economía crezca. Incluso, como le pasó a Bachelet II, puede ocurrir lo contrario. Algunos dicen que una de las no es la única. Yo creo que Chile tiene cuestiones muy profundas por el estallido, sí. De eso no cabe la menor duda. Pero dentro de la cantidad de causas del estallido fue el crecimiento de Bachelet II del gobierno. Muy bajo. 1,9 Claro. aproximadamente, si mal no recuerdo, Sí. 1,9 promedio, ¿no es cierto? Y se decía normalmente que para que la economía chilena permitiera que todos recibieran algo, tenía que crecer al menos un 3. Bueno, creció un 1,9. Y por lo tanto mucha gente dejó de percibir que este sistema económico los beneficia. Sí. Si seguimos creciendo así como estamos, entonces lo que nosotros podríamos proyectar es baja inversión, bajo crecimiento, problemas políticos, tratar de que la reforma tributaria recaude, pero sin crecimiento no recauda, o recauda claro. mucho menos, Claro. déficit, y por lo tanto una situación que no tiene mucha salida. O la pregunta está mal planteada y hay que plantearla de otra manera. No, está súper bien planteada. Yo creo que lo que requerimos en el futuro es una clase política con el coraje y dirigentes con el coraje para hacer las reformas claves a la estructura económica chilena con visión de largo plazo y moderna, que impulsen el quiebre en esa tendencia. Y ese quiebre otra vez es la productividad. Cuando tú ves que el TPP-11 no se... Llevamos un buen montón de años en eso. 4. No logramos que se apruebe. Estamos fuera del mundo moderno. ¿Cuánto el presupuesto le va a poner mucha plata, dicen, a la seguridad ciudadana? ¿Cuánto está afectando la seguridad en materia económica? O sea, en la decisión de invertir, en la decisión de abrir nuevos negocios, en los mayores costos, hay que tener guardias, cámaras, no sé qué. ¿Cuánto está afectando eso? Porque ¿quién invierte en países inseguros? Nadie, a no ser que sea tan rentable que el costo de la seguridad se pague solo, digamos. De hecho, la región más pobre de Chile es la Araucanía. Con el mayor... Bueno, lo ha sido siempre. Claro, sí, es cierto, lo ha sido siempre y no hay ninguna posibilidad de salir de ahí con los temas que tiene hoy día. No está medido cuánto ha afectado la seguridad, y eso es un punto súper interesante, porque cuando uno mira otros países, Estados Unidos, por ejemplo, ellos sí calcularon cuánto les costó el tema del 11 de septiembre y todo lo que hubo que hacer para evitar que vuelva. Eso está calculado. En Chile jamás hemos calculado qué significa lo que está pasando hoy día. Pero puede significar varios puntos de crecimiento en el largo plazo, porque el país se hace menos atractivo, menos competitivo. Guillermo, para terminar, se comenta que han salido legalmente de Chile cerca de 50.000 millones de dólares. Sí. El año pasado, normalmente las grandes empresas distribuyen utilidades, que es el mínimo, el 30%, ¿no es cierto? Eso es lo que hacían más o menos, que es el mínimo que establece la ley. El año pasado distribuyeron prácticamente el 100%. Claro, pésimo indicador. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que se lleve la plata para afuera, los socios. Sí, eso es. Llegan a cada rato correos electrónicos masivos para que invierta en Miami, Sí. compre departamentos, Sí. nosotros le administramos, usted se Sí. queda tranquilo en Chile, Sí. pero saque la plata, nosotros, para que esto se revierta. ¿Hay alguna posibilidad o ya la gente tiene el chip? Están ofreciendo los bancos ahora
cuentas corrientes en dólares. O sea, Así se es. está dolarizando la economía chilena. Eso está pasando ahora, eso no había ocurrido. ¿Esto es un camino sin retorno? ¿La dolarización? Yo aquí quiero ser optimista. Nuestra generación vio momentos muy duros. Yo quisiera creer que, y a partir del 4 de septiembre tengo una fe un poquito mayor, quisiera creer que esto es revertible, que no podemos tirar a la basura el inmenso esfuerzo hecho en los últimos 40 años, ¿no? para reenfocar esta economía insertando en el mundo de una manera inteligente y moderna. Hoy en día yo sé que eso no es la tónica, pero va a llegar el día en que la misma población desilusionada por lo que tú señalabas, un crecimiento de ingreso per cápita cero, cada vez menos oportunidades, esa misma población va a entender que este no es el camino, que el camino es insertarse en el mundo. Esta es una economía que representa el 0,4 del PIB mundial. Nada. O sea, de Chile nadie sabe nada en ninguna parte, digamos, salvo cuando hay alguna cosa muy significativa. Nosotros lo único que podemos hacer es insertarnos bien, pero ponemos barreras, ponemos regulaciones ineficientes, vamos en contra de la tendencia de todo el mundo desarrollado. Eso nos va a costar muy caro, pero yo creo que se puede revertir. Gracias en el mediano plazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Y a ustedes, gracias. Guillermo Patilo estuvo con ustedes. Gracias por estar con nosotros y seguirnos. Oye, fue un gusto conversar contigo.